Fíjense, señora, profe, le vamos a hacer una entrevista súper cortita sobre la educación. Bueno, primero, para saber qué es la educación. Bueno, educación es un derecho, se ha convertido en Colombia y en muchos países en un derecho, al igual que la salud debería ser un derecho fundamental, ¿sí? Es un factor importante para el crecimiento de los países y de una sociedad. Por ende, es algo primordial dentro de cualquier país. ¿Cómo piensa usted que es una persona educada? Una persona educada es una persona con conocimientos en un área específica, es una persona que además de tener esos conocimientos le aportan valores, le aporta respeto hacia las demás personas, le aporta a la sociedad conocimiento, ¿sí?, sobre algún tema específico. ¿Cómo considera que es la educación aquí en Colombia? La educación aquí en Colombia está como en proceso de perfeccionamiento. La educación en nuestro país le hace falta todavía compromiso por parte de los entes gubernamentales. Aparte de que le hace falta compromiso por los entes gubernamentales, hace falta subsidios, hace falta que el país lo reconozca como un derecho que tienen todas las personas. O sea, en nuestro país todavía el que tiene dinero estudia y el que no tiene dinero se queda ahí, y no debería ser así. Deberíamos acoger muchos modelos europeos y todavía el norteamericano lo podríamos acoger y así poder garantizar una sociedad más desarrollada. O sea que eso sería lo que usted mejoraría en la educación. Yo mejoraría eso en la educación de nuestro país, además el compromiso de todos nosotros por estudiar. Todavía tenemos esa cultura de que hay que pereza estudiar. Ajá, y ya hice el pregrado, sí, ya hice el pregrado y ahí me lo quedo, y para qué me voy a especializar y para qué voy a hacer una maestría, qué pereza estudiar. Entonces esa cultura de nosotros también, de querer mejorar y de querer conocer más y de querer estudiar más, de querer leer más, es algo que nos hace falta a todos nosotros. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Buenos días. Te vamos a hacer una entrevista acerca de la educación, ¿ok? Primero, para ti, ¿qué es la educación? Bueno, para mí la educación es como esa formación que no solamente se da en una aula de clases, sino que viene ciertamente desde la casa, ¿sí? Entonces, la centralidad sobre todo en eso, la educación es como esa formación que nuestros padres y nuestros docentes nos dan. ¿Cómo cree usted que es una persona educada? Bueno, una persona educada, pues no sé, se podría decir que alguien respetuosa, alguien que cumpla las normas, alguien decente, que no se la pase ciertamente botando basura al piso, rayando los pupitres, rayando las paredes, una persona con modales, con valores, ¿sí? Ok, ¿cómo considera que es la educación aquí en Colombia? Mala, ¿Por qué mal? porque digamos que se nos... Todo, exactamente todo, la tecnología, los celulares, televisiones, sofás, han evolucionado, pero la educación siempre se ha quedado como en un mismo lugar, como estancada, que lo único es que ahora se nos permiten traer los computadores, celulares al colegio, pero el resto de la educación me parece que siempre ha sido lo mismo. Lo único es que ahora pues hay más ayuda, pero como tal la educación siempre se ha basado como en ese criterio de cuatro paredes, un profesor, seguir las normas, el pantalón ancho. Y la educación en Colombia, pues la verdad no veo que las personas o los políticos estén como que muy pendientes de eso, ¿no? Que día a día nos damos cuenta que en los colegios públicos hacen paro no solamente los maestros, los estudiantes, mejor dicho todo, y por cuestiones, mejor dicho. La educación en ese país no me parece como la mejor. ¿Y qué mejorarías? Pues que pues pienso que eso se mejora, pues nosotros como estudiantes tenemos que poner ciertamente como un paro, ¿no?
por eso pues las marchas, pero creo que eso se tiene que mejorar también desde cómo va construido el sistema, las cuestiones políticas, las personas que están en ese sentido o metidos, digamos, meterle más canasta estudiantil a los colegios, que si se necesitan aulas, que si se necesitan computadores, wifi, todo eso, ayudas idóneas, ¿no? Nos damos cuenta que en los colegios muchas personas de bajos recursos no tienen que computador, que internet para poder investigar, entonces que los colegios empiezan a ver más bibliotecas. Buenos días, nos encontramos con la señora Gallego, ella es madre de uno de nuestros estudiantes y a continuación le vamos a hacer una serie de preguntas acerca de la educación. Señora Gallego, ¿para usted qué es la educación? Bueno, para mí la educación es algo básico que se supone que debemos tener, y eso inicia desde nuestros niños, desde que están en grados inferiores como preescolar, luego en su primaria y luego en la secundaria. Se supone que son las bases fundamentales que toda persona debe tener para que en un futuro pueda ser una persona integral. ¿Cómo cree usted que se comporta una persona educada? Bueno, yo pienso que identificar a una persona educada, digamos que de alguna manera es fácil. Entonces, ¿de qué manera? Por cómo se expresa, cómo habla, cómo se dirige a una persona, el hecho de saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo se comporta con alguien más y la manera en que puede hasta llegar a socializar. Eso es importante, de esas maneras se puede evidenciar. ¿Cómo piensa usted que está la educación en Colombia? Bueno, para ser sincera, no creo que la educación en Colombia sea muy buena. Tiene muchas falencias, en especial en colegios públicos. Yo tengo a mi hijo en un colegio público y he evidenciado que en cosas tan mínimas como el hecho de profesores que ya llevan bastantes años implementan estrategias de estudio que probablemente afectan a los chicos porque no son las mismas cosas que de pronto se ven ahora. Entonces la importancia de que los profesores cada año entiendan que las cosas van cambiando y se van actualizando, entonces pues sí tiene ciertas falencias. ¿Qué cambiaría usted para que la educación en Colombia mejorara? Bueno, para mí sería importante que se tuvieran en cuenta las necesidades especiales que tiene cada estudiante. Por ejemplo, mi hijo tiene cierta dificultad auditiva, entonces para él es difícil entender completamente lo que un profesor, que sí es oyente y habla normalmente, interpretar el mensaje de su profesor. Él, por ejemplo, necesitaría, sería lo ideal, un acompañante que interprete su lenguaje de señas, porque él de hecho él lo está aprendiendo, entonces eso sería lo ideal. Entonces implementar cosas que hagan que su rendimiento, no solo el de mi hijo, sino el de todos los estudiantes con diferentes necesidades, pues sea el correcto. Bueno, muchas gracias, señora Gallego. Para nosotros es importante su opinión. Bueno, hasta luego. Buenos días, nos encontramos con un delegado del Ministerio de Educación Nacional, el señor Rojas, al cual le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo está, señor Rojas? Muy bien, muchas gracias a usted. Bien, gracias. Para usted, ¿qué es la educación? Bueno, para mí la educación es un espacio y una de las cosas más importantes que tener el ser humano para poder desenvolverse dentro de la sociedad, lo cual nos caracteriza para desenvolvernos con las personas y en nuestro entorno, y lo cual pues nosotros lo estamos implementando y lo tenemos en nuestra sociedad. Bien. ¿Cómo cree usted que está la educación en Colombia? Como opinión personal, para mí la educación, la verdad, está en buenos términos, buenas condiciones. Hay un buen plan de gobierno sobre la educación en este país. Hay obviamente cosas por mejorar, pero veo que está bien encaminada la educación y tiene pocas falencias. ¿Qué mejoraría usted en la educación colombiana? Pues como ya he mencionado anteriormente, hay cosas por mejorar y una de ellas es fortalecer quizás la parte pedagógica de los docentes y quizás la motivación que le dé la parte familiar a los estudiantes, porque hay que entender que lo emocional implica en estos días mucho para el desarrollo de nuestra educación y de nuestros jóvenes que están hoy en día en las instituciones educativas y en las universidades públicas y privadas del gobierno colombiano. Listo, muchas gracias, señor Rojas. A usted, muchas gracias.